A ver, si se aísla una sola molécula de agua, si se coloca bajo la lente del microscopio electrónico más potente que jamás se haya construido y se estudia cada uno de sus átomos durante años, bueno, durante décadas incluso, jamás, y digo jamás, bajo ninguna ley química conocida, se podría llegar a predecir la fuerza arrolladora de un tsunami. Claro, es que es imposible. O sea, las matemáticas ahí simplemente no. No cuadran. Y sin embargo, los tsunamis ocurren, ¿verdad? Las mareas se levantan, arrasan costas enteras y es ahí, justo en ese preciso instante, cuando toda esta lógica tradicional de la ciencia humana, la que llevamos usando siglos, colapsa por completo. Y fíjate, es un colapso totalmente necesario. Porque la verdad es que la ingeniería mecánica nos ha, digamos, malacostumbrado muchísimo durante los últimos siglos. Nos ha seducido con esta ilusión óptica de que el universo es una especie de inmenso reloj de cuerda. Un mecano gigante. Exacto, un mecano. Nos hizo creer que, si vamos desmontando ese reloj, si separamos cada tuerca, cada engranaje, cada muellecito, y lo ponemos todo sobre una mesa bien iluminada, pues invariablemente vamos a comprender el funcionamiento de la totalidad. Y a ver, es un enfoque analítico que, no lo vamos a negar, brinda una sensación de control inmensa. Uf, total. Pero es una sensación profundamente artificial. Claro, es que esa caja de herramientas tan reduccionista salta literalmente por los aires cuando apartamos la vista del reloj y nos ponemos a observar algo verdaderamente dinámico. Un huracán formándose sobre el océano, la consciencia humana tejiendo recuerdos o, no sé, algo tan frustrantemente mundano como un atasco monumental en una autopista en hora punta. Ya, el típico atasco en el que nadie sabe por qué se ha parado. Eso es. O sea, estudiar un coche aislado metido en un garaje no explica para nada la anatomía de un atasco. Las reglas cambian por completo, drásticamente, de un nivel a otro. Y precisamente hoy, nuestra misión en este análisis a fondo es dotar a quienes nos escuchan de unas nuevas gafas conceptuales, unas lentes completamente nuevas para ver el mundo. Vamos a necesitar mucha apertura de mente hoy, sí. Totalmente. Porque hoy hablamos de la emergencia. Ese principio matemático, físico y filosófico que explora cómo la interacción frenética de partes que son extremadamente simples logra dar a luz a entidades complejas con propiedades absolutamente inéditas. Es, literalmente, el puente entre el caos y la estructura. Y bueno, para abordar semejante salto hay que entender desde ya que la emergencia nos obliga a aceptar una derrota, digamos, bastante humilde. Y es que conocer a la perfección las partes no garantiza en absoluto, bajo ningún concepto, comprender el comportamiento del todo. Es un golpe al ego de la ciencia, la verdad, pero para entender cómo hemos llegado a esta conclusión, tenemos que rastrear un poco el origen de la idea. Porque, a ver, Aristóteles ya intuía algo de esto hace milenios con aquella famosísima máxima de que el todo es algo más que las partes. Sí, el clásico. Aunque bueno, la disección quirúrgica del concepto, lo que viene siendo la verdadera radiografía filosófica, llega bastante más tarde. Llega con el pensador G.H. Lewis, allá por el año 1875, si no me falla la memoria. Exacto, en 1875. Y la división que establece Lewis es fundamental para todo lo que vamos a hablar hoy. Él traza una línea divisoria, pero tajante, entre lo que es puramente resultante y lo que es verdaderamente emergente. Vale, vamos a desgranar esto de forma visual para que nuestra audiencia lo vea claro. Venga. Imaginemos lo resultante como el mero acto físico de apilar ladrillos, ¿vale? Se coloca un ladrillo, luego otro encima, después otro, y así hasta levantar un muro pesadísimo. A ver, ese muro es formidable, sí, pero sus propiedades físicas básicas siguen siendo exactamente idénticas a las del ladrillo individual de arcilla cocida que pues teníamos en la mano al principio. Es una suma, digamos, aburrida, algeométrica y lineal. Una simple suma de vectores, efectivamente. Una causa A te da un efecto B. Exacto. Sin embargo, lo emergente opera bajo una lógica radicalmente distinta. Y a mí me gusta pensarlo así. Es como hornear un bizcocho. Ajá. Me gusta, la cocina es un laboratorio de emergencia brutal. Total. Se parte de elementos que son totalmente dispares.
tenemos harina fina, huevos crudos, azúcar cristalizada, un bloque de mantequilla. Si se examinan por separado, ninguno, absolutamente ninguno de esos ingredientes posee una textura esponjosa. Desde luego que no. Ninguno tiene ese aroma tostado tan característico de una pastelería. Pero al combinarlos, y esto es clave, introducirlos bajo el estrés térmico de un horno, las estructuras químicas colapsan y empiezan a cooperar. Los ingredientes originales, de alguna manera, virtualmente desaparecen en su forma previa para dar luz a una entidad nueva. Una masa con un sabor y una integridad estructural que simplemente no residía en los ingredientes de la despensa. Lo fascinante aquí es que esta transformación del bizcocho que comentas ilustra a la perfección el mecanismo subyacente en la creación de, las herramientas más cruciales de toda nuestra civilización. O sea, si nos trasladamos por un segundo a la edad de los metales. Buen salto. Fíjate, el cobre puro, extraído de la tierra, es un material demasiado blando. Se deforma con mucha facilidad y obviamente no sirve para forjar armas o herramientas duraderas. Por su parte tenemos el estaño, que es débil, es frágil y es súper quebradizo. O sea, dos materiales bastante mediocres por separado para la guerra o la construcción. Exactamente. Si se opera bajo una mentalidad puramente lineal, lo que decíamos antes, una mentalidad resultante, pues sumar un metal blando y uno quebradizo debería arrojar como resultado lógicamente una mezcla cómicamente inútil. Pero en lugar de eso, la aleación resultante es el bronce. Y el bronce, ojo, es el material sobre el que se levantaron imperios enteros en la antigüedad. De repente, de la fusión térmica de dos debilidades absolutas, surge un material con una dureza excepcional y además con un punto de fusión completamente nuevo. Esto es lo que los teóricos clasifican hoy en día como emergencia subjetiva. ¿Subjetiva por qué exactamente? Porque a lo largo de la historia las sociedades humanas no se ponían a calcular la estructura molecular del bronce en pizarras llenas de ecuaciones teóricas, ¿verdad? Ya, claro. No había laboratorios cuánticos en Mesopotamia. Claro que no. Mezclaban metales por puro ensayo y error, se topaban por azar con la asombrosa propiedad emergente de ese todo y luego aplicaban un concepto que en filosofía es fascinante, la causación descendente. Ostras, eso de la causación descendente suena un poco casi a ciencia ficción, ¿no? O sea, estamos hablando de que la entidad macroscópica ejerce una especie de poder dictatorial sobre sus propios componentes microscópicos. Pues en el caso de la emergencia subjetiva humana, sí, rotundamente. El sistema de nivel superior, que en este ejemplo sería, digamos, la necesidad apremiante del herrero de fabricar una espada más letal o un escudo que resista los golpes, comienza a dictar y alterar cómo deben combinarse las partículas de cobre y estaño en el nivel inferior. El propósito final, la intención, domina la organización de las partes. Madre mía. Pero claro, esa misma idea de la causación descendente es exactamente lo que empuja todo este concepto directo hacia un inmenso campo de batalla filosófico. Porque, a ver, una vez que la ciencia acepta la existencia de estas entidades superiores, siente la necesidad casi obsesiva de categorizar el nivel de magia, entre muchísimas comillas, que está dispuesta a tolerar. Sí, a los científicos no les gusta la palabra magia. Nada de nada. Y así es como nace el acalorado debate entre lo que se llama la emergencia débil y la emergencia fuerte. La versión débil, que está ampliamente defendida por teóricos como Mark Bedau, resulta ser una píldora muchísimo más fácil de tragar para la ciencia más convencional, porque depende estricta y puramente de la escala del sistema. Exacto. En la emergencia débil se requiere una densidad masiva de elementos interactuando entre sí para que el fenómeno sea siquiera observable. Y aquí el ejemplo supremo, y el más desesperante para cualquiera que conduzca, son los atascos de tráfico fantasma. Las retenciones de la nada. Esas mismas. Si en una autopista de 3 carriles viajan 5 coches esparcidos a lo largo de varios kilómetros, pues el flujo es perfecto. Pero si introducimos de golpe 5.000 vehículos y un solo conductor toca levemente el freno durante apenas un segundo, yo qué sé, porque le cegó el sol o porque estornudó, eso desata una onda de choque implacable hacia atrás. El famosísimo e infame efecto oruga. Efectivamente, ese frenazo tan tonto levanta un muro invisible en la carretera, obliga al vehículo de atrás a frenar de forma un poquito más brusca y al siguiente aún más, y así sucesivamente. Y de pronto de la nada emerge un nudo superdenso de metal paralizado que va viajando hacia atrás por la autopista a unos 20 kilómetros por hora, tragándose coches. Y lo peor es que, kilómetros más adelante, la carretera está completamente vacía y no ha habido ningún accidente. El atasco cobra vida propia. Es que es brutal pensarlo.
Pero claro, lo que define a este caos concreto como emergencia débil es que, en el fondo, no fractura las leyes matemáticas subyacentes. Eso es fundamental. No hay fuerzas ocultas operando ahí. Claro, o sea, si logramos introducir en un superordenador masivo las variables exactas, la velocidad exacta de cada vehículo, los milisegundos del tiempo de reacción humana, la fricción de los neumáticos con el asfalto, la simulación nos va a escupir con precisión meridiana la formación exacta de ese atasco. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con los algoritmos estos que recrean con una perfección superhipnótica el vuelo coordinado de miles de estorninos cuando esquivan a un halcón en el cielo. Los Voids, sí. Programación pura y dura. Pero claro, el verdadero precipicio intelectual donde la gente se tira de los pelos se abre cuando hablamos de la emergencia fuerte. En esta teoría, ojo, el sistema en su conjunto desarrolla una agencia causal real, totalmente independiente y irreductible sobre sus partes constituyentes. Modifica el comportamiento base de las partículas subyacentes de una forma tan, pero tan radical, que se argumenta que es, por principio físico fundamental, completamente imposible de simular matemáticamente. Imposible del todo. Imposible. Sin importar cuál inmenso sea el ordenador cuántico que utilicemos en el futuro. Ya. Y aquí, precisamente aquí, es donde el propio Mark Beddoes y gran parte de todo el paradigma materialista ponen el freno de mano. Advierten que postular este tipo de salto cualitativo se acerca peligrosamente a la brujería. Supone un choque frontal a 300 km por hora contra ese milenario axioma latino, el de ex nihilo nihil fit, de la nada, nada surge. O sea, si las neuronas individuales no tienen propiedades de conciencia, ni de creatividad, ni de miedo, ¿de dónde demonios salen esas propiedades en el cerebro? Si no es rompiendo la física básica. Claro. Y para demoler esa supuesta brujería, el filósofo Jae-Won Kim estructuró un ataque lógico, que es una maravilla, conocido como el argumento de la sobredeterminación causal. Es un planteamiento lógico que arrincona por completo a los defensores de la emergencia fuerte, los mete en un callejón sin salida del que es muy difícil salir. Vale, vamos a ilustrar ese callejón sin salida, intentando no perdernos en el álgebra filosófica profunda. Supongamos, por ejemplo, que una persona siente sed y toma la decisión consciente, pura mental, de levantar la mano para agarrar una taza de café que tiene en la mesa. Ese sería el fenómeno mental, ¿no? La voluntad operando. Correcto. La mente dictando una acción. Pero, de forma paralela y simultánea a ese pensamiento, la neurociencia más rigurosa nos muestra que en el tejido físico del cerebro, ahí dentro, se ha desatado una tormenta eléctrica, una cascada de sodio y potasio que va saltando a lo loco entre las sinapsis y que, al final, envía una señal mecánica a los músculos del brazo para que se contraigan y levanten la caza. Y el dilema paralizante que plantea Kim con este ejemplo es el siguiente. A ver, si aceptamos que la red neuronal y química, lo puramente biológico, hace el 100% del trabajo necesario para mover ese brazo, ¿qué papel lógico, qué espacio queda para adjudicarle a esa supuestamente inmaterial emergente? O sea, si la mente ejerce una causa desde arriba hacia abajo, significa que el levantamiento de la taza tiene literalmente dos causas completas, autónomas e independientes, sucediendo a la mismísima vez. La explicación física celular por un lado y la voluntad emergente mental por otro. Lo cual, científicamente hablando, representa una redundancia brutal. O sea, sería el equivalente a presionar el interruptor de la luz en el salón de casa, ver que se enciende la bombilla y convencerse de que se iluminó no solo por el flujo de electrones en el cable de cobre, sino porque además un fantasma pasaba por ahí y chasqueó los dedos en la misma fracción de segundo. Exacto. Vulnera por completo el principio fundamental de parsimonia, la famosa navaja de Occam. La ciencia exige abrazar siempre la respuesta más directa, que el entramado físico hace absolutamente todo el trabajo pesado real. Lo que nos lleva a un escenario un poco triste, porque reduce nuestra preciada conciencia mental a una especie de mero epifenómeno. Un simple espectador que está atado al asiento del copiloto, que se maravilla del paisaje, sí, pero que acaricia un volante de plástico creyendo absurdamente que es él quien está conduciendo el coche. Es una analogía dura, pero muy precisa. Vital de jugar a ser la abogada del diablo frente a tanto reduccionismo, porque escuchando este análisis de que, vale, no existen ejemplos empíricos indiscutibles de emergencia fuerte en la física actual, me surge una duda enorme.
¿No es posible que lo que con tanta grandilocuencia llamamos emergencia fuerte no sea más que un disfraz semántico súper elaborado para ocultar nuestra propia y profunda ignorancia? Desarrolla eso. Quiero decir, ¿representa verdaderamente un muro infranqueable en la arquitectura misma del universo? ¿O es simplemente un límite patético del software y hardware que tenemos a día de hoy para modelar sistemas caóticos que albergan trillones y trillones de conexiones? Fíjate que esa es una perspectiva de una lucidez vital. De hecho, muchos físicos contemporáneos la respaldan, porque abordar la imposibilidad de simular la conciencia como un límite puramente práctico de la ingeniería humana actual, en lugar de elevarlo a la categoría de principio cósmico sagrado inamovible, es una posición infinitamente más elegante para el método científico. Claro, te ahorras problemas. Totalmente. Evita la tentación de tener que invocar fuerzas fantasmales o magia, y sobre todo, no requiere reescribir las leyes de la termodinámica desde cero. Ahora bien, esto exige algo que es mucho más inusual en la ciencia moderna: ¿El qué? humildad. Humildad genuina. Implica que debemos aceptar que vivimos inmersos en un universo de un determinismo asombrosamente denso, y que nuestro cerebro, que al fin y al cabo, no lo olvidemos, es un simple órgano biológico moldeado por la evolución simplemente para sobrevivir en las sabanas africanas, pues colapsa procesalmente cuando intenta calcular cada minúsculo vector de un sistema hipercomplejo. No damos para más. Ya, claro, es que esa humildad forzosa ante la inmensidad del procesamiento natural conecta de lleno, además, con los confines de la física teórica y la revolución tecnológica en la que estamos inmersos. Es un choque de realidad durísimo que básicamente pulveriza el gran sueño romántico de la física moderna. Esa quimera histórica de hallar una única teoría del todo superelegante, una ecuación lo suficientemente breve y perfecta como para ser estampada en una camiseta de algodón y que sea capaz de decodificar el universo entero. Y fíjate que el eminente premio Nobel Philip W. Anderson articuló la defunción de ese sueño romántico en un ensayo que lo cambió todo, que alteró los paradigmas, un ensayo titulado, precisamente, More is Different, más es diferente. Anderson lanza un torpedo directo a la línea de flotación de esa ciencia jerárquica. Denuncia la enorme soberbia de creer que la capacidad de fragmentar la biología en reacciones químicas y luego reducir esa química a la danza cuántica de partículas elementales garantiza automáticamente que podamos hacer el viaje de regreso. Claro, que las leyes de lo diminuto nos sirven como mapa de instrucciones para reconstruir lo colosal. Bajo ninguna circunstancia. Anderson lo cristaliza de una forma preciosa, afirmando que la psicología clínica, por ejemplo, no es mera biología aplicada. Al igual que la biología no puede ser jamás tratada simplemente como química aplicada. Al franquear el umbral hacia cada nuevo estrato de complejidad masiva en la naturaleza, se encienden leyes universales completamente nuevas, leyes que son huérfanas absolutas de los niveles inferiores. Huérfanas, me encanta ese concepto. Y para respaldar esto, ojo, que no necesitamos quedarnos divagando en abstracciones teóricas de la filosofía. Hay un estudio muy riguroso, liderado en 2009 por el físico Wisi y su equipo, que demostró matemáticamente esta orfandad sistémica. Al analizar modelos matemáticos en sistemas físicos infinitos, se toparon de bruces con propiedades macroscópicas que son, en la acepción más dura y estricta de la palabra, incomputables. Incomputables. Se dice pronto. Partículas elementales en el vacío, la maquinaria matemática se quiebra irrevocablemente al intentar extrapolar ese mismo comportamiento para predecir las propiedades macroscópicas generadas por billones de dichas partículas. La infinita escalabilidad simplemente destruye la previsibilidad microscópica. Es que hay un abismo infranqueable para las matemáticas tradicionales. Pero lo mejor de todo este fenómeno es que no requiere microscopios de física de partículas de miles de millones de euros para manifestarse delante de nuestras narices. ¿Ah, no? ¿Qué va? Basta con observar la inmensa telaraña de cables submarinos y servidores parpadeantes que sostienen nuestra civilización digital hoy en día. El tráfico de datos en Internet, la infraestructura inmensa que está basada en el protocolo TCP, el controlador de transmisión. Oye, esto resulta muy inquietante si lo piensas, porque es un sistema que fue diseñado por matemáticos e ingenieros de una manera súper estricta y puramente utilitaria, pero que desarrolla por pura escala y acumulación un comportamiento orgánico casi alienígena. Sí, si conectamos esto con la perspectiva general, es alucinante. Porque el protocolo TCP es, en su núcleo más básico, un algoritmo conversacional.
Dicta reglas muy simples para evitar que los servidores se inunden de peticiones. Si de repente miles y miles de usuarios exigen retransmitir un vídeo en altísima resolución de forma simultánea, los enrutadores detectan inmediatamente la saturación. Y entonces el protocolo obliga a los emisores a detener momentáneamente el flujo de paquetes de datos y reanudarlo muy poco a poco. Todo en una fracción de segundo. Es como coger una manguera de agua en el jardín a la que se le dobla un extremo para limitar la presión y que no reviente. Pero claro, si esta orden de frenado masivo se ejecuta a lo largo y ancho de un ecosistema que conecta a miles de millones de nodos en todo el planeta, la respuesta global deja de ser una simple suma de pequeñas mangueras frenando. Transmuta por completo en un fenómeno colectivo sincronizado. De forma totalmente espontánea, sin que haya ninguna línea de código global o un jefe supremo que lo orqueste, los flujos de datos a nivel planetario entran en resonancia magnética. Se forman ondas masivas de congestión que pulsan a través de los continentes, acelerando y frenando totalmente al unísono. Cuando los físicos de redes analizan los mapas topológicos de Internet durante estos episodios concretos, lo que ven en sus pantallas no es un simple fallo técnico en un servidor central de California. ¿Qué ven entonces? Observan un equivalente matemático exacto al momento físico en que el agua líquida desciende a 0 grados centígrados y sus moléculas se encadenan súbitamente para convertirse en hielo sólido. Uf, esa imagen mental es de verdad apabullante. O sea, ¿me estás diciendo que es concebible que ese desesperante icono giratorio que vemos en la pantalla del móvil, el que nos indica que el vídeo de YouTube necesita seguir cargando por lentitud extrema, no sea la simple avería mecánica de un vulgar router de plástico, sino la manifestación directa de una transición de fase física real e imparable que ocurre a nivel global en el ciberespacio? Efectivamente, así lo define la termodinámica de redes. La red mundial, al rebasar una densidad extrema de actividad simultánea, abdica por completo de las órdenes mecánicas locales y abraza de repente dinámicas propias de un ecosistema natural salvaje. Internet cobra una vida inescrutable que está regida por flujos, reflujos y auténticos tsunamis de datos. Bueno, contemplar como unos inofensivos cables de fibra óptica enterrados en el océano y unos chips de silicio desarrollan un pulso rítmico que es equiparable a los latidos de un organismo colosal. Creo que exige dar el salto definitivo en este recorrido conceptual que estamos haciendo hoy. Porque claro, si la complejidad más abstracta surge ciegamente del agua, de las bandadas de estorninos y del ruido de fondo de Internet, su influencia sobre el tapiz íntimo de las sociedades humanas, sobre nuestras economías, sobre nuestra forma misma de comunicarnos día a día, debe ser, por fuerza, absoluta y abrumadora. Y vaya si lo es. La sociología histórica, de hecho, ha luchado incesantemente durante décadas para enmarcar este proceso. Por ejemplo, el maestro sociólogo Max Weber ya trazó esta línea al analizar cómo la vasta maquinaria burocrática del capitalismo no emergió, ni mucho menos, de unos planos diseñados en secreto por una conspiración de arquitectos financieros reunidos en un salón oscuro con puros. Relata que fue un fenómeno emergente titánico que brotó espontáneamente de la fricción entre la ética protestante del trabajo a nivel puramente individual y la interacción fortuita de millones y millones de transacciones no coordinadas a lo largo de los siglos. Y luego, Karl Polanyi amplificó esta visión al diseccionar de forma brillante cómo la revolución industrial transformó implacablemente la naturaleza y el propio esfuerzo humano en meras mercancías transables. Y aquí resulta muy imperativo aclarar, para quienes nos escuchan, que esta lente analítica no busca de ninguna manera santificar ni condenar la moralidad de dichas estructuras económicas macroscópicas. Ese no es nuestro papel. El foco absoluto aquí, hoy, es asimilar su génesis puramente emergente, darnos cuenta de que son colosos que surgen del choque súper caótico de millones de necesidades microeconómicas que, desprovistos por completo de un capitán central dictando las normas, cristalizan en sistemas gigantes que acaban dominando la geografía de todo el planeta. Totalmente de acuerdo. Y abrazar esta naturaleza sistémica, que en el fondo es incontrolable, resulta vital para cualquiera, ya sea un activista o un político, que busque desencadenar un cambio social genuino. Aquí es precisamente donde el pensamiento avanzado de figuras como Nora Bateson y toda la vanguardia del Instituto Internacional Bateson iluminan un poco el camino con sus famosos Warm Data Labs, los laboratorios de datos cálidos.
Bateson propone arrancar de raíz la fantasía mecanicista de la que hablábamos antes y aboga por el concepto de ready-in, que podríamos conceptualizar en español como el acondicionamiento asistámico previo. Lo cual, fíjate, supone un golpe de gracia absoluto a la arrogancia tecnócrata. Nos dice que no se puede, por muchísimo poder político o económico que se ostente, presionar un botón legislativo asumiendo ingenuamente que la sociedad va a modificar su trayectoria de forma lineal, obediente y aséptica, como si se tratara de girar el timón de un enorme buque mercantil en el océano. Es que aplicar lógicas ingenieriles, lógicas directas a un organismo que está vivo y que es amorfo por naturaleza, suele desembocar sistemáticamente en catástrofes imprevistas. El mandato principal de Bateson es que debemos nutrir celosamente la flexibilidad relacional. Es cultivar un terreno fértil, irrigarlo con muchísima información contextual y ensanchar la inmensa capacidad adaptativa del tejido social para que pueda reaccionar ante desafíos totalmente inimaginables en el futuro. Básicamente se prepara la fertilidad del huerto asumiendo de forma pacífica que no existe ningún poder humano capaz de dictaminar exactamente qué especie floral germinará mañana. Entonces, ¿qué significa todo esto llevado al extremo? Si buscamos la encarnación más salvaje, más pura de ese huerto incontrolable, debemos mirar irremediablemente al lenguaje. Es el sistema humano emergente definitivo. A ver, la sintaxis y la gramática que usamos tú y yo ahora mismo no fueron cinceladas en una montaña por una autoridad divina hace milenios, ni brotaron de la pluma de un cónclave de eruditos académicos que se reunieron una tarde para ordenar el habla de un pueblo primitivo. Para nada. Las academias lingüísticas solo corren desesperadamente detrás del sistema, intentando trazar mapas temporales, actualizando diccionarios, pero realmente no poseen ninguna capacidad creadora genuina. El lenguaje, por definición, opera rigurosamente desde abajo hacia arriba, siempre. Cuando en una plaza pública, una persona cualquiera distorsiona la pronunciación de una vocal por un mero ahorro de energía fonética, porque está cansada o habla rápido, o inventa una metáfora rápida para transmitir un concepto escurridizo que no sabía explicar, y resulta que otra persona al escucharla la asimila, le hace gracia y la propaga, ahí, justo ahí, se produce una microfricción cooperativa. Y ese efecto mariposa, tanto fonético como semántico, acaba moldeando el idioma entero a lo largo de los siglos. Es fascinante intentar plasmar todo esto en una imagen que sea tangible. A mí el lenguaje me transporta mentalmente a la visión de esos caminos de tierra baldía, esos senderitos irregulares y asimétricos que cicatrizan el césped tan bonito en los grandes parques urbanos. A ver, ningún ingeniero urbano ni ningún paisajista proyectó esa diagonal de tierra sucia sobre el verde en sus inmaculados planos del ayuntamiento. Y sin embargo, el sendero acaba emergiendo de la nada, esculpido de forma casi brutal por miles y miles de pisadas individuales e inconexas de ciudadanos de a pie que buscaban instintivamente la ruta geométrica más veloz y eficiente para, llegar a la estación de tren en una fría mañana de lluvia. Es la pura geometría de la necesidad colectiva imponiéndose sobre la rígida intención de diseño original. Los conocidísimos caminos de deseo son preciosos. Son el paradigma perfecto de la emergencia sistémica en el entorno civilizado y además encierran una advertencia muy crítica para nuestra época moderna. Las pesadas instituciones que orquestan el mundo contemporáneo, hablo de los grandes ministerios políticos, el pesado aparato educativo, los gigantescos y caóticos mercados financieros, son exactamente equivalentes a ese parque público interactivo. Son ecosistemas pulsantes, vivos, que se descomponen y se recrean de forma perpetua mediante la retroalimentación de todos sus participantes. Tratar de gobernar, o peor aún, de domesticar estos fenómenos complejos, poniéndoles grilletes de predicción mecánica o legislativa, garantiza el fracaso continuo, porque ignora de lleno las poderosas corrientes emergentes del propio tejido humano. Pues rozamos ya el horizonte temporal de este recorrido analítico y llega el instante de juntar las piezas maestras que han transformado nuestra percepción hoy, después de desmenuzar toda esta información. Yo creo que la destilación final de todo este conocimiento confiere a quienes nos escuchan hoy una óptica radicalmente distinta. Comprender el abismo conceptual de la emergencia otorga la maravillosa capacidad de descifrar coreografías que son invisibles, pero que están dictando el comportamiento de absolutamente todo el mundo perceptible a nuestro alrededor. Ya se esté analizando la cristalización del hielo en las aristas perfectas de un copo de nieve único, la fluctuación enajenada y loca de un índice bursátil o incluso la intrincada arquitectura interna de un modelo de inteligencia artificial de última generación.
Todo esto revela que el universo, en el fondo, no puede ser despiezado ni comprendido como un gigantesco depósito estéril de miles de millones de piezas de Lego rebotando inertes en el gran vacío del espacio exterior. Se trata más bien de un ecosistema prodigiosamente interconectado. Es un lienzo vivo, donde la totalidad no solo difiere de sus partes constituyentes, sino que ejecuta una danza rítmica, sobrecogedora, y radicalmente distinta a cualquier melodía que las entidades aisladas serían jamás capaces de componer por sí mismas. Qué bonito. Esa constatación por sí sola es más que suficiente para cambiar por completo el modo de estar y percibir el mundo. Sin embargo, antes de clausurar esta inmersión profunda, es esencial detonar un último artefacto mental para la audiencia, una idea para que se la lleven a casa, un horizonte especulativo casi subversivo, diría yo, impulsado por el físico teórico James P. Crutchfield. Uy, Crutchfield, agarraos. Para todas las mentes curiosas sintonizadas hoy, queda sembrada esta vertiginosa pregunta. ¿Qué sucedería si este majestuoso teatro de la complejidad, toda esta exquisita y organizada estructura de galaxias, de tormentas eléctricas y hasta la propia conciencia humana pensante, no tuviera una existencia matemática y objetiva ahí fuera, en las frías entrañas del tejido estelar? Es remotamente posible que este supuesto milagro emergente del orden no sea más que una ilusión óptica masiva y compartida por nuestra propia especie. Eso asusta. Consideremos por un momento la hipótesis de que el cosmos objetivo no es más que un océano incomprensible y atronador de infinito caos y radiación cuántica, y que nuestro frágil cerebro biológico primate, que está severamente mutilado por límites sensoriales y de procesamiento, se ve forzado, pura y simplemente para evitar la locura y asegurar la supervivencia animal, a comprimir, simplificar y dibujar un espejismo de patrones estables allí donde no habita absolutamente nada más que un torbellino ciego de partículas elementales cruzando la oscuridad. Es muy probable, si seguimos esta línea, que el misterio insondable de la existencia no resida en la insoportable y caótica vastedad del universo que habitamos, sino en las grietas, las sombras y la limitadísima lente a través de la cual la implacable naturaleza nos obliga irremediablemente a mirarlo. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.